Cuando se habla del arte latinoamericano, del arte mestizo, mulato y tropical de esta parte del mundo, hay que hablar, o mejor dicho, dejar hablar, a ese gran pintor ecuatoriano, latinoamericano y universal que fue Osvaldo Guayasamín, quien con su pincel prodigioso ha sido el más fiel retratista de un pueblo, de sus angustias y esperanzas, de sus efímeras alegrías y de sus perennes tristezas. América en Foco tuvo el privilegio y la suerte de visitar a Guayasamín en su maravillosa Casa Museo de Quito poco antes de su fallecimiento, y fue un honor recoger en este documental uno de los últimos testimonios de su vida, de su pensamiento, de la filosofía que nutre su arte vital. Nos recibió en su taller en plena faena, rodeado de óleos, de pinceles, de ideas, de sueños, esos que plasmaba magistralmente en sus telas y murales. A los 21 años salgo por primera vez de Ecuador. Salgo a los Estados Unidos y empiezo a conocer, estuve por unos 6-7 meses recorriendo todos los Estados Unidos y haciendo exposiciones. En mis 21 años, cumplí 22 en Nueva York, pero ya empecé a hacer exposiciones en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, en el Museo de San Francisco, en el Museo de Arte Moderno de Chicago, de Detroit, de las grandes capitales, y era un jovencito delgado. La gente estaba entusiasmada, me esperaba la gente que bajara a desayunar para conocerme, porque estas exposiciones causaban unos impactos brutales. Por ejemplo, hay una crítica cuando hacía una exposición en San Francisco que decía que mis cuadros son como tirar un piano de un alto piso de un edificio. Es decir, así era de sonoro y de brutal las cosas que en ese tiempo, y lo sigo haciendo hasta ahora, de una pintura muy intensa, muy humana. Para mí, mi imagen que tengo sería de un clavo y un martillo en un mismo sitio, ir golpeando para tener el conocimiento al fondo del clavo, saber de dónde vengo. Los temas que pinto son permanentemente madres con niño, son cosas de rostros del hombre, no hay mucha diversidad de las cosas que pinto normalmente. Es por esta actitud de conocer a fondo a un grupo humano. Por ejemplo, el amor, el odio, la ternura, son sentimientos comunes a todos los pueblos de la tierra. Pero la forma de amar, digamos, de un mestizo latinoamericano es completamente distinta a la forma de amar de un indio o de un negro. El ser tierno es una cosa común a todos los hombres, o el tener odio es común a todos los hombres, pero el odio que expresa, la forma en que expresa el odio, un negro es completamente distinto al odio que puede, digamos, hacerlo un blanco, digamos, un Hitler, por ejemplo, o un Pinochet. Cada pueblo tiene una manera de decir las cosas. Pintar para mí mismo, que es una parte, todas las angustias, todas las inquietudes que una persona tiene, al pintar me deshago de eso. En vez de hincarme o de llorar, en vez de gritar, en fin, si pinto me deshago de todo eso y en la tela dejo todas estas angustias, que sería lo de piel adentro. Pero también estas angustias quiero que sean partícipes los demás. Es decir, como decían antes, de este siglo es tan monstruoso que quiero que los demás sepan a dónde hemos llegado. La crueldad del hombre contra el hombre es tan brutal y es una forma de decirles a los demás, esto no puede ser, esto hay que pararlo. Y entonces ojalá tengo la esperanza de que
un granito de arena de un cuadro mío, diciendo esta tragedia por la que está pasando el hombre, pueda servir para que se aplaquen los odios, los rencores entre los hombres. Yo creo que es un orgullo ser un pintor polémico. Yo creo que si pintaría cosas que agradan a todos, ya estaría debajo de la tierra, ¿no? Sería, no lo haría en realidad. Yo creo que el ser polémico es precisamente porque las cosas que pinto duelen y duran y dicen las cosas brutalmente a los demás. Y claro, esto no gusta a todos, ¿no? Guayasamín, junto con Picasso y Bacon, es uno de los 3 pintores del siglo XX cuyo autorretrato está colgado en el exclusivo Museo Finici de Florencia, que es quizá el máximo homenaje que se le puede conferir a un artista contemporáneo. El hoy Museo Guayasamín, manejado por una fundación que el pintor dejó organizada mucho antes de morir, recoge, además de buena parte de sus propios cuadros, las maravillosas colecciones de piezas precolombinas, de arte colonial y de arte moderno que él atesoró en vida. Aquí esas piezas están colocadas sin obedecer a otro orden que el capricho de su dueño. La única condición que él exigía para adquirir una pieza es que estuviera completa. Odiaba las piezas fragmentadas por una razón exclusivamente estética, la misma que utilizaba para colocarlas, sin importarle la mezcla de cultura y de épocas. La gran colección, digo gran porque tenemos alrededor de unos 4.500, 5.000 piezas de arte arqueológico. Esto lo he hecho por mi afán de conocer mi mundo anterior y de ser consciente de todo lo que hicimos desde milenios atrás. Somos culturas de 6.000, 7.000 años, por una parte, y por otra, la colección que he podido reunir de muebles, esculturas, pinturas de la colonia, que es otra de las fuentes de donde nace lo que estoy trabajando ahora. Es decir, estas espaldas llagadas de los Cristos, estas expresiones de los santos o las vírgenes con lágrimas en los ojos, todo eso viene de la parte colonial. La conformación de un cuadro sólido, permanente, es más bien de la cosa precolombina. El artista no tuvo inconveniente en que nuestras cámaras recorriesen también los recintos privados de su casa, de cuyas paredes, como las de los demás salones, siguen colgando objetos y cuadros que no son solo suyos, sino la mayoría de sus amigos y colegas. Fue él mismo quien nos guió en este final de la visita. Y aquí al salir tengo pues una vista muy hermosa de la ciudad de Quito. Quito quiere decir territorio en la mitad del mundo. Fue fundada hace 3.000 años, exactamente en la mitad del mundo, en la línea equinoccial. En los últimos... Efectivamente, este gigantesco monumento, ubicado sobre la línea ecuatorial,
conmemora las mediciones del globo terráqueo efectuadas en el siglo XVIII por una misión geodésica francesa, en las cuales se determinó que este país es el cinturón del planeta, o sea, la mitad del mundo. En las faldas del Pichincha, la ciudad de Quito, la imagen de una virgen con alas preside la vida de Quito. Se le llama la Virgen de la Garda, por el apellido del escultor, pero es más conocida como la Virgen de Quito. Este es el Quito de los antiguos Quitus Caras, de donde viene su nombre, crisol de las culturas preincaicas, de los incas de Atahualpa y de los conquistadores españoles, a la cabeza de los cuales marchó Sebastián de Benalcázar, su fundador en 1533. La bella capital del Ecuador es una ciudad que se ha ido abriendo paso entre su paisaje, ganándole espacios a los montes, lo cual le ha dado una forma estrecha, larga y huidiza. Como testigos de la huella española, permanecen las estrechas callejuelas coloniales flanqueadas por antiguas casas de noble origen con sus balcones y rejas. La aventura de conocer Quito incluye el paseo por su centro histórico, hace tiempo declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, y por sus pintorescos mercados de barrio, a los cuales concurren los indígenas a ofrecer sus productos. En la plaza de San Francisco está situada la monumental iglesia-monasterio del mismo nombre, edificio que resulta un tanto insólito, pues su riqueza en tesoros coloniales no corresponde a la austeridad espartana que caracteriza tradicionalmente a esta congregación religiosa. Se trata del mayor y más interesante monumento del Ecuador, tanto por su contenido artístico como por su protagonismo histórico. Su restauración ha sido posible gracias al convenio que en 1983 suscribieron con ese propósito los gobiernos de Ecuador y España. San Francisco ocupa más de 3 hectáreas dentro de la plaza. Tiene 6 claustros, además de otros secundarios, 3 templos y una de las colecciones de piezas artísticas de los siglos XVI, XVII y XVIII más importantes de América. El templo es el más popular de la ciudad. Más de 800 obras de arte han sido restauradas por expertos tanto ecuatorianos como españoles. El templo principal ofrece una expresión apoteósica del barroco. El altar y los artesonados fueron tallados en madera y recubiertos de pan de oro. Son realmente impresionantes. Como ya se ha dicho, el monasterio alberga una preciosa y abundante colección de arte colonial, de pinturas, tallas y muebles, cuya belleza difícilmente se repite en otro museo del continente.
jardín interior, con sus soportales y sus esbeltas palmeras, es otro de los tesoros de este convento franciscano, en el cual no hay un solo rincón donde el visitante no se tope con verdaderas piezas únicas que evocan en todo su esplendor el rico pasado colonial de la capital ecuatoriana. La sillería del coro, con su fino artesonado y sus tallas de los santos y beatos franciscanos, es otra de las muestras del esplendor del arte colonial quiteño. Este es uno de los salones más atractivos y mejor conservados de todo el museo. La Basílica del Voto Nacional, con sus torres de agujas de claro estilo neogótico, desafía al cielo haciéndola visible desde casi cualquier punto de la ciudad. Comenzada a construir a finales del siglo pasado, no ha sido aún concluida. Este hermoso claustro corresponde a otro convento, el de los agustinos, uno de los puntos obligados dentro del recorrido del Quito antiguo. El convento de los agustinos también alberga extraordinarios tesoros de la pintura quiteña y una de las más completas y famosas bibliotecas de la época. Su sala capitular, finamente tallada en maderas nobles, fue donde se encendió la chispa independentista del país al firmarse aquí el primer manifiesto de los patriotas, el 10 de agosto de 1809, el cual fue el detonante de encuentros armados con las tropas realistas. La Plaza de la Independencia es una de las más antiguas de América, pues comenzó a construirse pocos días después de la fundación de la ciudad española sobre las ruinas de la capital incaica. Aquí está ubicado el Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia de la República, adornado con balcones de hierro que alguna vez pertenecieron al Palacio de las Tullerías de París. La Guardia de Palacio, compuesta solo por 2 soldados, lleva los uniformes de los patriotas de la independencia. Vale la pena notar que la gente se pasea frente al palacio y entra a él sin ninguna restricción. La población ecuatoriana es un mosaico multiétnico, en el cual conviven el blanco, el indio, el mestizo y el negro. Cerca de Quito predomina la llamada nacionalidad quechua, la cual está conformada por distintos grupos raciales, relacionados por líneas de parentesco, por una tradición cultural compartida, así como por un idioma común que, a pesar de ciertas diferencias, les permite una correcta comunicación. Pero una comunidad se distingue de otra por el modo de vestir. El vestido es entre ellas la manifestación externa y visible que constituye en realidad
el signo de identidad étnica más reconocible de cada uno. Donde mejor se recrea el Quito de la colonia es en esta calle, llamada la calle de Ronda, que era donde rondaba la guardia nocturna. Se ha conservado igual durante 4 siglos. La loma del Panecillo constituye el mejor mirador de la ciudad. Ahora podemos admirar de cerca la imagen de la Virgen alada, la Virgen de Quito, que preside su historia. Es desde esta cima desde donde mejor puede apreciarse el encanto de una ciudad que se resiste a perder su pasado, pero no se resiste de ningún modo a darle la bienvenida al futuro. En el Quito moderno se yergue lo principal de la arquitectura contemporánea del Ecuador, materializada en los edificios que, aprovechando la irregularidad de la topografía, se despliegan a través de originales concepciones. Modernos rascacielos de cristal y aluminio se elevan sobre el conjunto colonial y descollan del armonioso enjambre urbano, surcado por hermosas avenidas bordeadas de una exuberante vegetación. En Quito, como decimos, el esplendor del pasado y el impulso promisorio del futuro se dan la mano, como corresponde a la ciudad que es centro espiritual de un país donde el progreso convive con civilizaciones prehispánicas en pleno apogeo, que se niegan a perder su identidad y a romper con sus tradiciones. Aquí, en el centro del planeta, en Quito, la ciudad de la luz, donde el azul de su cielo es transparente, donde se respira el aire más puro de la tierra y donde ha quedado impresa para siempre la huella del más grande de sus artistas, el pintor Osvaldo Guayasamín.